Bueno, pues buenos días. Hoy 11 de junio de 2025 damos inicio al curso de Fundamentos de Programación en Python. En este curso vamos a ver cómo llevar a cabo un programa en Python, es decir, cómo programar en Python. Y bueno, si ya tenemos experiencia previa con lenguajes de programación, pues recordemos que en este punto pues es importante ubicarnos en que un lenguaje de programación pues nos sirve para diseñar y desarrollar programas y que resuelvan problemas de procesamiento de datos de las personas. Y en este punto, el lenguaje de programación Python pues emerge de unos años para acá como un lenguaje muy sencillo y fácil de aprender. Y bueno, pues esto obviamente va a ser más sencillo para quienes ya tengan conocimientos previos. Y quienes no han tenido la oportunidad de tener contacto con la programación, pues esperemos que este curso de fundamentos de programación en Python les haga más claro el panorama de lo que pueden hacer con un lenguaje de programación. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que Python pues es un lenguaje que surge en los años 90. Vamos a checar aquí. Con la presentación que ustedes tienen también. Sobre Python que tienen ustedes en Classroom. También recuerden que tienen el recurso del video que está en YouTube y que también está publicado en mi canal de YouTube, que ustedes pueden encontrar con @profe_marcus. Y ahí en los videos pues está el enlace si gustan suscribirse y pueden encontrar otro material que sea de su interés. Bueno, vamos a esperar a que se cargue la presentación. Está tardando un poco. Recordemos que esta clase se está grabando en el CECATI 72 de Cozolecaque, Veracruz. Y bueno, en alguna ocasión pues los recursos pues, también pueden verse un poco limitados. Entonces iniciemos con la introducción a Python. Como les comentaba, este material ustedes lo tienen disponible en Classroom y también tienen el video. ¿Qué es Python? Bueno, Python es un lenguaje de programación cuyo diseño va a priorizar la legibilidad del código. Esto quiere decir que no le va a agregar más elementos de los que sean necesarios para que pueda ser interpretado y ejecutado. Es un lenguaje de alto nivel interpretado y de propósito general. ¿Qué quiere decir que sea interpretado? Bueno, los lenguajes de programación generan obviamente un código que posteriormente puede y debe ejecutarse en un hardware. Entonces, aquí es donde tenemos que tomar en cuenta que hay lenguajes interpretados cuyo código se convierte inmediatamente a un código objeto y que es ejecutado en una máquina virtual para que tenga una mayor portabilidad en la mayoría de los casos. Ahora, tenemos los lenguajes compilados y esos lenguajes de programación generan un código ejecutable que es el que se va a instalar o se va a copiar al equipo o hardware en donde queremos que se ejecute. Entonces, son dos soluciones que difieren en la manera en la que se resuelve la ejecución del programa en sí, ya sea interpretado, como es el caso de Python, o ya sea compilado, como es el caso de otros lenguajes de programación
que generan ese código ejecutable. Entonces, esa es una de las principales características de Python. Ahora, decimos que es un lenguaje de alto nivel porque pues tiene una diferencia con lenguajes intermedios, que pudiera ser el lenguaje ensamblador, o pues obviamente un lenguaje de bajo nivel. Y aquí estamos hablando que pues ahí también englobamos pues el lenguaje ensamblador. Y lo que tenemos particularmente que entender es que el lenguaje de alto nivel pues ya tiene características similares a un lenguaje humano. Y esa es la característica principal de los lenguajes de alto nivel. Ahora, la sintaxis es la forma en la que escribimos las estructuras de programación, lo que es la definición de variables, constantes, cómo declaramos funciones, cómo las ponemos en estructuras, como por ejemplo también el uso de estructuras de control, como el if else, y otras estructuras como los ciclos, ¿verdad? El while, el for. Y estas pues son estructuras que se utilizan en todos los lenguajes de programación y que nos sirven para poder llevar a cabo las tareas que queremos que haga el hardware. ¿Ok? Bueno, entonces Python lo que tiene como filosofía, pues obviamente que es que la sintaxis o la forma de escribir estas estructuras sea lo más simple posible. Y también que sea legible, que pues a primera vista y sobre todo para quien está entrenado o capacitado en un lenguaje de programación, es obvio que va a comprender con mayor facilidad qué es lo que se escribió en ese código. También cuenta con un amplio soporte. Hay una gran comunidad de desarrolladores que utilizan este lenguaje de programación y que pues agregan más recursos para que pueda ser cada vez más útil. Ahora, por su versatilidad, se refiere a que puede usarse tanto para desarrollar aplicaciones web como también para la automatización de tareas o para usarse en la ciencia de datos e inclusive en aplicaciones de inteligencia artificial. De ahí que pues también sea un motivo del por qué es un lenguaje ampliamente utilizado. Ahora, en cuanto a lo que es la programación, recordemos que en los programas vamos a encontrar desde lo que es la definición de variables y evidentemente también la definición de tipos. Y veremos que aquí en Python pues es muy sencillo, porque con la simple declaración y asignación de un valor es cuando nosotros automáticamente a esa variable le estamos asignando un tipo de datos. ¿Qué tipos de datos tenemos? Pues tenemos datos numéricos, datos de cadena, que son conjuntos de caracteres alfanuméricos, o sea, letras y números o caracteres especiales. Y también tenemos otras estructuras en Python como listas o diccionarios y adicionalmente las tuplas. Ahora, en cuanto a los operadores, pues los que encontramos en cualquier lenguaje de programación, operadores de tipo matemático para hacer operaciones como suma, resta, multiplicación, división y otras operaciones. También operadores lógicos. Estos son aquellos que permiten comparar dos valores y ahí tenemos el mayor que, el menor que, el igual, el diferente, etcétera. Por lo que hace a las estructuras de control, pues tenemos pues las estructuras que ya comentaba, las de decisión como if else. También tenemos el for para controlar un ciclo con un número determinado de iteraciones. Y tenemos el while que se ejecuta mientras se está cumpliendo una condición. Cuando no se cumple, pues termina el ciclo. En cuanto a las funciones, pues esta es una característica importante en los lenguajes de programación de alto nivel porque nos permite reutilizar el código y obviamente generar una solución modular porque puedo tener distintas partes del programa y las puedo asignar a funciones y esa función la puedo utilizar en otra parte del programa y también me puede ser útil. Entonces, esa modularidad
escalabilidad es importante también en Python. Veamos ahora cómo hacer la instalación y configuración de Python. Lo primero que tenemos que hacer es descargar Python del sitio oficial de Python, que es python.org, y luego veremos cómo usar entornos virtuales y además también cómo utilizar entornos de desarrollo integrado o IDEs como Visual Code, PyCharm o Jupyter Notebook. Y además veremos cómo desarrollar un programa en Python, ya sea en la terminal o en un entorno de desarrollo integrado. La sintaxis. ¿Cómo se define en este caso la forma correcta de escribir un programa en Python? Aquí hay algo muy importante que es la indentación. La indentación, que es esa distancia que se da entre, digamos, el límite izquierdo de la pantalla, ya no digamos de una página, porque pues no podríamos decir que nuestro editor de texto pues es como un procesador de textos, pero bueno, digamos que es el borde izquierdo, ¿no? De esa página donde estemos escribiendo el código, por decirlo de alguna manera. Y ahí la distancia que quede hacia la derecha, eso es la indentación. ¿Y por qué es importante hablar de la indentación en Python? Bueno, pues porque aquí no tenemos por ejemplo, caracteres que delimiten una estructura o una sentencia, como el punto y coma, por ejemplo. No tenemos estructuras como las llaves o los paréntesis que abren y cierran, para definir dónde empieza o dónde termina una estructura de control, como puede ser el if, el for, el while. Y lo que tampoco encontramos, pues son palabras reservadas, que sí hay en otros lenguajes ya bastante atrasados, como puede ser la palabra reservada begin y la palabra reservada end, que pues también determinan el inicio y el fin de un bloque de programa. Aquí no lo encontramos. Aquí lo importante es la indentación, y en medida de lo que es la indentación, eso es lo que va a identificar el intérprete de Python como que ese bloque de código es parte de otra estructura. Las estructuras de datos, ya los comentaba, son listas, son diccionarios y son tuplas. Con esto vamos a poder organizar la información de manera eficiente. Ahora bien, el concepto de lista, pues creo que todos lo comprendemos. Es una lista de elementos que pueden ser números, pueden ser caracteres, pueden ser cadenas de caracteres. Y los diccionarios, pues obviamente para poder asociar un significado a un dato en particular. Pero bueno, lo vamos a ver en la práctica. En cuanto a las tuplas, pues esto a mí me recuerda un poco la definición de lo que son los registros en una base de datos. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque, bueno, también recordemos que en otros lenguajes de programación existe la estructura de datos registro. Y bueno, pues digamos que en el caso de lo que es el campo de base de datos, lo que es esa área de estudio, pues al hablar de una tupla estamos refiriéndonos a un registro. Y un registro, pues es un conjunto de campos que son como una unidad de información relacionada con algún individuo, con algún objeto o con algún evento. Entonces, esas tuplas o registros, pues posteriormente, en el caso de una base de datos, pues forman parte de esa estructura de tabla que conocemos. Pero bueno, aquí estamos considerando una tupla como una estructura de datos donde vamos a poder organizar esa información específica de algún evento o de algún individuo u objeto. En cuanto a los ejemplos prácticos, pues vamos a ver cómo introducir datos y cómo procesar datos, que son operaciones comunes. Consideremos como buena práctica la legibilidad. Tener un código bien comentado y estructurado es importante para desarrollar un programa que pueda ser comprendido por otros desarrolladores. Y bueno, ya no digamos por otros desarrolladores, sino también por nosotros mismos, si es que somos los únicos programadores del proyecto o de algún proyecto, porque pues en algún momento dejamos de estar dándole mantenimiento. Y cuando regresamos a hacer esa actividad con nuestro código, pues es importante que este sea legible.
La nomenclatura pues son los nombres descriptivos en las variables y las funciones. Esto es que nosotros dejemos claro, por ejemplo, si es una variable o si es un valor constante. Bueno, pues aquí es donde nosotros vamos a poner un nombre descriptivo. También en cuanto a los nombres de las funciones, que son esos bloques de código reutilizables, pues también para identificarlos fácilmente. En cuanto a la modularidad, tenemos que considerar la estructura que facilite una reutilización de código. Es muy fácil caer en la mala práctica de escribir todo un código larguísimo, ¿no? Y entonces, cuando ya tenemos la necesidad de usar funciones o partes del código que ahí se encuentran y que son útiles para otro programa, pues no vamos a tener que copiar todo el código, ¿no? O sea, de aquí que el diseño modular es una parte importante, sobre todo en cualquier lenguaje de programación, pero bueno, vamos a enfocarnos en Python. Por lo que respecta a la refactorización, esto va a mejorar la legibilidad y la eficiencia. Y bueno, ¿de qué consiste la refactorización? Bueno, pues consiste en, obviamente, la reutilización. Eso es refactorizar, reutilizar. ¿Reutilizar qué? Pues reutilizar el código. Si lo usamos en un proyecto, que también lo podamos usar en otro proyecto. Y para eso inclusive podemos crear librerías. Entonces ya no habría necesidad de estar copiando el código y luego pegarlo en otro proyecto, sino crear esas paquetes, ¿verdad? O librerías, y podemos nosotros reutilizar el código en otros proyectos. En cuanto a las bibliotecas que son útiles para Python, pues encontramos NumPy, Pandas para el análisis de datos y obviamente para la computación científica. En cuanto al desarrollo web, Django y Flask son bibliotecas también útiles para poder desarrollar aplicaciones web. TensorFlow y PyTorch son útiles para el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. Y pues tenemos por acá también Selenium Beautiful Soup como bibliotecas para la automatización y el web scraping. Los invito a continuar con su aprendizaje y recordemos que vamos a desarrollar proyectos prácticos. Si queremos nosotros tener más información, podemos unirnos a las comunidades y foros de Python. Recordemos que hay una página oficial, python.org. Muchas gracias y vamos a continuar con nuestra sesión. Ok, bueno, entonces pues vamos a ver el proceso de instalación de Python. Y bueno, pues como un repaso, ¿no, Christopher? En tu caso, porque